Hola, buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Tenemos, el inmenso placer de tenerte aquí en este espacio creado para la literatura, como es Libros y Cámara. Un espacio que da cabida a todo lo que tenga que ver con el mundo del cine, de la literatura y el mundo del cine y la literatura están unidos de por vida. Es un matrimonio de por vida, porque ¿qué serían los guionistas sin los escritores? ¿O qué serían los actores sin buenas novelas para interpretar? ¿Y qué serían los grandes actores sin poder? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ay, pensaba que se había quedado congelado. No, es que estaba muy atento. Vale. Bueno, esto luego se corta. Venga, dale. Vale, pues te voy a presentar. Mario de la Rosa, actor, escritor, pero es muy conocido por la serie La Casa de Papel. Los Geos, del grupo. Los Geos, vale. Bueno, pues quien me está viendo que lo borre de Los Geos. También has participado también en producciones cinematográficas, ¿no? Y de cine y de series en Norteamérica, ¿no? ¿También? Bueno, digamos que en el extranjero, porque en Norteamérica muchas de las películas americanas se ruedan aquí en Europa. Bueno, sí, claro. Sí, son producciones norteamericanas, pero a lo mejor están rodadas en Canarias o en Bulgaria. No, pero producciones norteamericanas. Sí. Al fin y al cabo es lo que... Pues eso, sí, el inspector Suárez de Los Geos, exactamente, aquí tengo la chuletilla. Bueno, pero también escribiste hace unos años, saliste a la palestra de los escritores como escritores, Perros con placa. Ajá, que tengo que decir que también me la leí, que fue cuando yo te conocí, nos coincidimos en el festival Casas Ahorcadas, no sé si lo recuerdas, sí. Y me lo leí también, nada que ver con esta casa, que arda esta casa con nosotros dentro. Esta me ha encantado porque tiene unos personajes, Dios de mi vida, lo mismo te llevan al infierno como te lleva al cielo. Y eso es maravilloso. Para un lector es maravilloso que estés leyendo y que lo mismo estés quemándote en el infierno, como abriendo las puertas del paraíso del cielo y odiando a los personajes y luego dices, si es que al final, pobrecito, es que al final es que tenía razón, es que Bianca, es que Carlos, pero muy buena. Además está nombrada como es el thriller del año, imprevisible y sensual. Doy fe de lo que dice, del contenido del libro, de que es sensual y es apasionante y te pone la carne de gallina en capítulos. Así que enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. También escribiste Hemorragias en el 2021, un poemario que, si no recuerdo mal, habla del desamor y de sus consecuencias, ¿no? Que también se llevó, si no recuerdo mal, si no he leído mal y me informo mal, al teatro o lo interpretaste, ¿no? Se adaptó a una obra de teatro muy ¿no? Poesía, sí. Y ya el último, que ya creo que te has coronado, porque ahora mismo las novelas que yo me he leído, me gusta mucho la novela histórica y la novela negra, me gustan mucho, ¿no? Entonces, tu novela, Que arda esta casa con nosotros dentro, es una mezcla explosiva de todo. Una mezcla explosiva de todo. O sea, es que es el amor, el desamor, la desilusión, los sueños por conseguir a un amor perdido y que se hace todo por ese amor perdido. Y luego, pero no vamos a decir mucho más porque queremos que los lectores descubran. Todo esto con una red de thriller y de... Exactamente, y todo eso. Y con mucha acción y con mucha acción, como escritor, y que... y a ver qué te gusta más, porque yo creo que en tus profesiones, tus dos profesiones están muy ligadas, pero ¿tienes más pasión por escribir o por interpretar? Por las dos. Esta pregunta la he contestado unas cuantas veces porque es muy natural que se haga esta pregunta, ¿no? Cuando uno tiene dos vertientes muy marcadas
siempre nos preguntan que a quién se prefiere, pero yo siempre me defiendo con el o a papá o a mamá, no se puede elegir. No, claro, eso es como los Y hijos. además que son inherentes y las dos se retroalimentan. Sí, O sea, claro, es lo que estábamos no, hablando antes, claro. claro, a nivel logístico, a nivel creativo, a nivel todo, o sea, están compensadas la una con la otra, no me exime una de la otra. No por escribir pierdo fuerza, ilusión o ganas o tiempo de interpretar y viceversa. Sí, Sí, es claro. verdad que cuando llegan los procesos de literarios son de uno tiene como una inmersión en el mundo de su novela, de la historia que quiere contar, de sus personajes, que requieren mucho de uno mismo, requieren mucha energía y algunas veces cuando confluyen dos proyectos, tanto uno literario que he empezado o que estoy surcando y otro audiovisual al que me llaman y al que necesito sumarme, y cuando son dos conceptos muy potentes, dos proyectos muy potentes, es como difícil manejar esas energías. Entonces, a lo mejor, cuando esto sucede, como los rodajes al final ocupan menos tiempo de lo que te ocupa escribir una novela, pues aparcas un poquito la novela sin dejar de soltarle la mano, te dedicas a hacer ese rodaje y luego ya retomas y vuelves. Pero eso en el caso de que, ya te digo, que los dos proyectos estén a un alto nivel de exigencia, porque hay otras veces que los rodajes son más fáciles o las fechas están más esparcidas en las semanas o los personajes son menores porque son de reparto y demás, y entonces se puede compaginar mejor. En esta novela, que arda esta casa con nosotros dentro, pues es una amalgama, como he dicho antes, pues de emoción, de amor, de intriga, de pasión, de misterio y de tenerte el corazón en vilo. Al menos es lo que yo he sentido. ¿Tenías claro, cuando empezaste esta novela, tenías claro el objetivo que querías conseguir para atrapar al lector? ¿Querías que llevar al lector un poquito a la locura? Por como me ha llevado a mí con esta novela. No. Es que me he sentido de verdad, es que es una novela que la gente no puede dejar de leer. Es que esta novela me la leí en 5 días. En 5 días, ¿eh? Y yo te digo que era un enganche, era un pique. Entonces, como yo la disfruté, quiero que también la disfruten muchísimos lectores. Entonces, dime, ¿qué objetivo tenías para escribir esta novela? ¿Con qué objetivo empezaste? Me alegro de que la disfrutaras, me alegro de que lo cuentes así con ese entusiasmo, porque ojalá Claro, que quien nos escuche y nos oiga, claro que pues, sí. se quiera animar a leerla. El objetivo, no pienso nunca en el objetivo de qué voy a producir en el lector o qué cabida va a tener. Esto puede sonar a veces un poco así pretencioso, ¿no? No, yo escribo lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta y si luego... Evidentemente uno quiere que guste la novela, ¿no? Y que llegue a cuantos más lectores, mejor. Ya. Pero si pienso en qué voy a provocar, también tengo que pensar en lo que no voy a provocar. Entonces, al final Bueno, claro, me condicionaría mucho, ¿no? sí. Evidentemente no puedes gustar a todo el mundo. Eso es No, así. esto es así. Entonces, ¿de qué me preocupo yo? Me preocupo de ser muy honesto con la historia que quiero contar, con los personajes y con las formas de contarla. Y me gusta hablar de las personas por encima de las historias y que sea lo que le pasa a las personas lo que acaba conformando una historia y no que los personajes se conviertan en títeres al servicio de contar una historia mayor y demás. Evidentemente hay un patrón, hay una estructura, ¿no? Sé que voy a partir de este punto y voy a llegar a este y para que esto pase tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Pero lo que trato de hacer es ponerme muy en la humanidad de las personas que se convierten en personajes para hablar de lo que hablo en la novela. Hablo del amor, hablo de la pasión y hablo de la muerte. Sí, Y de estos tres parámetros en todos y cada uno de su rango, ¿no? O sea, sí. diferentes tipos de amor, ya sean maternos, paternos, filiales, ya sean amores platónicos, ya sean amores tangibles, ya sean Amores rotos que quieren claro, recuperar. claro, el desamor, ya sea el desamor, ¿no? O amores imposibles. Cuando hablo de la pasión,
hablo de qué nos provoca, cómo nos hace sentir, qué motor hace de ejemplo, ¿no? Esa pasión para seguir hacia adelante o tomar unas decisiones u otras. Y luego la muerte en todos sus ámbitos. La muerte como la muerte propia, como la ajena, como la de terceros, como el negocio de la muerte, como es la muerte cándida, la violenta, la muerte Sí. La tal. verdad es que yo recomiendo tu novela porque no solamente tocas todos esos temas que muchas veces es tabú hablar de ciertas cosas, pero sobre todo esos personajes que tienen esa garra, son personajes que son redondos, que no son planos, que pasas un capítulos cortos, en donde estás deseando que suceda algo. Sí que es cierto que al principio me hacía un poco lío con los personajes, decía, pero yo ya no sé ni cuál es uno ni cuál es otro, voy a centrarme un poco porque no me. Era como que pasaba un capítulo y decía, estoy perdida. Pero luego leías, estabas otra vez y venga otra vez. Entonces, pues eso es lo bueno. O sea, eso es lo bueno. En esta novela hay una frase que me gusta, que dice, en el capítulo 15, en tu peso es en oro, en la página 92, hay una frase que hace hincapié en que fue uno de los besos que llevan el calor del corazón a los límites de la boca. ¿Qué frase, por favor? Es que yo te imaginaba diciendo esa frase, dije, por favor, qué frase, qué frase. Tienes unas frases que es que erizan la piel. Bueno, me tildan de ser un poco lírico o barroco escribiendo. Vengo de Yo la no lo veo así. poesía. Yo me inicié escribiendo poesía. Sí. Sí, empecé haciendo canciones y poesía ya con 15, 16 años. Entonces no he dejado nunca de escribirla. Sí es verdad que en los últimos años pondera más la narrativa. Sí. Pero es inevitablemente, creo que de alguna manera estoy como me he autoconfigurado para el uso de la metáfora y el uso de A algunos mí me encanta recursos esa frase. literarios que caigo sí, a lo mejor en esta Además, delicadeza. claro, y describes unas escenas en donde lo importante, yo como lectora, cuando leo una novela, me gusta despejarme, busco evadirme de todo lo demás. Quiero centrarme en lo que estoy leyendo. Entonces, es muy fácil con esta novela, porque describes todo tan bien que las escenas es como que las estás viendo y se nota también que eres actor porque es como que haces, como que visualizas lo que has escrito para que el lector vea como si fuera en pantalla y eso me ha Como si gustado mucho. fuera otro personaje más que está allí guardando Sí, silencio. me ha gustado mucho eso porque Mira, no lo había pensado así, Ana, pero te oigo ahora decirlo y digo, pues sí, creo que tienen mucho de eso, ¿no? Creo que como escritor lo que trato es de, en esa escena, en ese momento, en ese pasaje que estoy describiendo, como si llevar de la mano al lector y sentarle allí o donde están los personajes para que vea todo lo que hay alrededor y sobre todo lo de generar atmósferas. Eso sí es algo en lo que me preocupo, que la descripción sirva para generar una atmósfera más allá de algo visual, ¿no? Sino que uno pueda como sentir la densidad del aire, la humedad, el olor, exactamente, sí, me exactamente. preocupa más allá de la introspección de los personajes. Claro, mira, una escena, no recuerdo en qué capítulo ni nada, en donde Carlos es, bueno, una chica va al apartamento de Carlos porque el conde quiere verlo. Entonces y sube a ese avión de lujo, yo decía, ¿a qué te apuestas que lo matan aquí? ¿A qué te apuestas que le hacen algo aquí? O sea, es que lo ves, por eso te digo que muchas veces a mí me preguntan en presentaciones incluso de que si mis personajes tienen algo que ver conmigo o la historia. Y yo siempre digo que no, porque es verdad, yo me alejo, o sea, yo soy Anabel Fernández Escribano, escritora, pero no soy todos los protagonistas que yo escribo, por fortuna, ¿no? Pero sí que es cierto que en todas las novelas hay una esencia del escritor. Yo creo que tu esencia en esta novela es que eres actor y que has hecho que las escenas se visualicen pues como si estuvieras
viéndolas en el cine. Y eso es importante. Eso es muy importante. Mi punto de vista, claro, ese es Y, desde y- mi punto de vista. y me lo apunto y lo tendré en cuenta, claro que sí. Bueno, a esto de que las novelas son personajes, a mí me pasa con algunos personajes que me dicen, es que veía a este personaje y te veía a ti. Digo, bueno, llevo varias novelas y puede ser que por ser actor sea fácil como ponerme en la imagen de ese personaje, pero luego no me puede pasar con la primera, con la segunda y con la tercera, y sobre todo cuando los personajes son tan dispares, ¿no? Ya, pero yo creo que A eso, mí me dicen en esta novela, me dicen, mira, están el trío protagonista, son Alex, Bianca y Carlos. Y me exactamente. dicen, es que yo te veía muy Alex, es que te veía muy Carlos. Digo, pues fíjate, soy muy Bianca, ¿sabes? Sí, O sea, fíjate. al final todos tienen de mí y ninguno soy yo, ¿no? Evidentemente, todos tienen de mí porque están escritos bajo mi ángulo, mi ojo, mi prisma, ¿no? Y muestras de ese tipo de personas, de personalidades, lo que yo como autor veo de ellos o lo que quiero resaltar. Por eso tienen eso de mí. Pues mira, me No viene que muy bien sea la yo. respuesta para la pregunta que te voy a hacer, porque me viene de perlas. Cuando escribiste esta obra y pensaste en el personaje de Bianca, si ahora mismo tú tuvieras que hacerle un retrato o presentarla en sociedad, ¿qué destacarías de ella? Hay hay una cosa que pasa con algunos animales, con algunas personas. Ahora es una palabra que se ha puesto muy de moda entre la juventud, pero que yo los vengo conociendo la verdad hace tiempo, que es el aura, ¿no? El aura. El aura es esa capacidad, esa energía que uno tiene alrededor de que es capaz de reclamar el foco de atención incluso sin quererlo, de una manera inconsciente. Cuando alguien tiene esa presencia, cuando tiene ese magnetismo. Sí, Y creo que a Bianca lo que le pasa es esto, que atrae como artista y atrae como mujer. Y eso es un beneficio, o sea, es un privilegio y al mismo tiempo también es un poco una condena, ¿no? De hecho, sí, ella lo expresa así, ¿no? Ella quiere que se vea su arte por encima de prejuicios y luego tiene que nadar en un mundo, le toca nadar en un mundo de exposición, ¿no? Yo en la profesión he conocido a muchos actores introvertidos y sí. tímidos y les pones una cámara, los subes a un escenario y son animales de escenario, pero luego, sin embargo, son bastante tímidos y esa paradoja es muy interesante y muy curiosa. Creo que es algo así lo que le pasa a Bianca y que de eso Sí. forma parte su magnetismo. Creo que eso es justamente lo que iba a decirte. Creo que Bianca es el personaje imán que une a Carlos y a Alex para que vayan, pues eso, para que avancen en la historia. Es el personaje que alimenta, yo creo, tanto a Alex como a Sí, Carlos. es la catalizadora, es la verdadera protagonista, es ella. Exactamente. Representa la fragilidad y la fortaleza Sí. indivisiblemente, porque parece que los personajes fuertes tienen que ser siempre fuertes y los frágiles siempre frágiles. No, no tiene por qué. Salvo, salvo en algunos momentos de que tienen un momento de enajenación y se vuelven fuertes o tienen un momento de fragilidad y se rompen. No, Bianca es una mujer muy fuerte y con mucha sensibilidad por encima de la fragilidad que la gente confunde con fragilidad, que es lo que pasa. La sensibilidad y la fragilidad se confunden a menudo y no es Claro, así. es un Es error, porque una persona sensible no es frágil. A lo mejor es más fuerte que una persona que es más fuerte a los ojos de todos. A ver, cuando escribes, imagino que tienes una rutina. ¿Cuál es tu rutina? Por ejemplo, la mía es escribir de madrugada. Me gusta mucho escribir de madrugada y con la ventana abierta, un poco ligeramente abierta y la persiana alzada y que vea las luces de la ciudad. ¿Cuál es tu rutina? Yo, rutinas son cambiantes. Si hay una estructura, yo tomo muchas notas. Tomo notas, tanto notas de audio en el teléfono como notas que voy escribiendo, en las notas también del teléfono o en papelitos y demás. Entonces, tengo muy claro que tengo que estructurar luego y pasar a limpio todas esas notas, las clasifico por los capítulos o por los personajes o por las tramas
Y cuando me siento a escribir, en función de qué capítulo es el que me toca escribir, así saco esos archivos de notas y los extiendo por toda la mesa. Tengo una necesidad muy visual, como si fuera a nivel de organigramas. Tengo 3 Sí, pizarras. Si le diera la vuelta a la cámara, verías que hay 3 pizarras en esa pared. Y las tengo llenas de notas, de posits, hago cuadrantes. Necesito mucha estructura, porque si no me disperso mucho. Entonces eso, por un lado. Y luego, por el otro lado, en cuestión de hábito, eh, dependiendo de la estación del año, escribo por la mañana o por la tarde. Y tiene que ver, o sea, y luego también hay excepciones, ¿no? Hay veces que escribo mañana y tarde en invierno y hay veces que escribo mañana y tarde en verano. Pero ya. es una cuestión de infraestructura, ¿no? En invierno, el cuerpo me levanto y me pongo a escribir. Y en verano, en la habitación donde me gusta escribir, pega el sol de lleno y entonces esta habitación se convierte en un horno. Sí, claro. Entonces, por la tarde, que no pega el sol aquí, es cuando ventilo la habitación y ya se puede estar más a gusto. Porque Entonces, otra de las preguntas que te tengo que hacer me la acabas de aclarar. Porque, o sea, no te tengo que preguntar si eres escritor mapa o escritor brújula, es totalmente mapa. claro, sí. Totalmente mapa. Bueno, mira, yo lo aprendí a través de una escritora inglesa, Sí. británica, no recuerdo si era inglesa, si era británica. Y en lugar de mapa y brújula, ella hablaba de arquitectos y jardineros. Ah, Y a mí me gustó ese concepto, yo lo aprendí así. Luego me tocó aprender el otro, ¿no? Pero viene a ser lo mismo, ¿no? sí, es lo El mismo. arquitecto que necesita mucha estructura y el jardinero que planta la semilla y va regando para que eso crezca. Soy mayoritariamente arquitecto, pero sí es verdad que me voy dando el permiso y me voy trabajando en ser también jardinero y que la jardinería me aporte mucho a esa estructura, ¿no? Sí. Pero al final de verdad que tiendo a la Yo arquitectura. soy de lo que tú, o sea, que yo soy Sobre todo depende del proyecto. Un proyecto como que arda esta casa con nosotros dentro, que es una trama muy tentacular. Por eso al sí, principio, cuando comentabas de que te costaba un poco seguir, sí, porque al principio sí, hago una presentación de diferentes países, personajes claro, y tramas, y, y eso es como más tentacular hasta que todo converge, ¿no? Que no sí, tarda exacto. mucho, en Sí, menos no, de un ya tercio de la la mitad, novela, en un sí, tercio del primer tercio de la novela ya todo cobra el sentido, pero al principio, entonces yo para que eso no se me empastara, para que fuera óptimo de leer y de entender, necesitaba mucha estructura, ¿no? Para no claro, caer en hablar mucho de una trama y no tanto de otras, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento la creatividad te lleva más a escribir de una trama. sí, claro. Pues tomaba notas y lo dejaba para cuando le tocara. Por eso necesitaba esa estructura y para no dejar cabos sueltos, ¿no? Que me gusta Es que las importante historias no dejar cabos sueltos en un estén libro. bien cerradas, ¿no? Que no digan, ¿y qué pasó con este? ¿Qué pasó con el otro? No, no, que esté todo bien contadito. Además, tú tienes, los libros que tienes tienen títulos muy llamativos. Perros con placa. Que arda esta casa con nosotros dentro. ¿Cómo se te ocurren estos títulos? Porque es que a mí es lo que más me cuesta. Te puedo escribir una novela de 1000 páginas si quieres. Ahora, los títulos es que me cuesta muchísimo elegirlos. Mira, estoy en ese mismo momento. O sea, Perros con placas sí es un título que vino a mí y lo tuve clarísimo desde el principio, desde antes de empezar a escribir la Sí, novela. Yo ya sabía que la novela se iba a llamar Perros con placa. a mí me pasó lo mismo con El canto del Grafo, fíjate, me pasó Y lo mismo. lo tenía clarísimo, clarísimo. Entonces, bueno, pues resulta que gustó mucho y nadie se le ocurrió decir, hay que tocar el título, hay que cambiarlo, hay que... No, no, no. Tanto a nivel editorial como a todo el mundo, como a mi círculo íntimo, cuando les comentan, suelo mandar algún borrador a alguna persona de mi entorno más íntimo para que me den feedback, ellos que me conocen y conocen un poco mi obra y tal. Y que hay, ya te digo, Perros con placa, ese entró directo. Hemorragias igual, hemorragias para hablar de un libro de poesía, también era un título bastante rotundo y que daba Sí, y que era sugerente, ¿no? Cuando hablamos de la poesía y hablar de la hemorragia es una cosa como que choca y como que sí, genera claro. inquietud. También lo tuve claro. Pero que arda esta casa con nosotros dentro no lo tenía nada claro. De hecho, no era mi primera opción de título. Yo cuando mandé el borrador a mi agente, lo mandé con otro título,
Lo que pasa que, como bien sabes, esa frase forma parte del texto, ¿no? O sea, dentro del texto se representa esto lo podemos decir, dentro del texto se representa una obra de teatro, ¿no? En una de las tramas, o se está ensayando para que se represente esa obra de teatro, y es el texto que tiene la protagonista, ¿no? Bianca, cuando ejerce de actriz en esa obra de teatro, pronuncia esas palabras. Y fue mi agente quien dijo: Mario, la novela me ha encantado, pero el título, el que me has mandado, no me gusta nada, creo que el título debería ser este. Y yo le dije: es un poco largo, ¿no? Es un poco... Sí, me gusta, yo soy más de títulos cortos, incluso si puede ser una palabra mejor que dos, pero me puso el ejemplo de Los hombres que no amaban a las mujeres, Sí. de Millennium, que también encierra algo poético, ¿no? Encierra algo lírico y al mismo tiempo es un texto largo y es una novela thriller negra, tal. Sí. Y ahí me convenció. Lo hablé con el entorno y a todo el mundo le convenció y al final pues se quedó. Bueno, si te dice gente experta, te tienes que fiar. Porque Sí, claro. Son quienes saben. Además, hay muchas personas que se han acercado diciéndome: me ha llamado mucho la atención el título. Voy a leerte porque me ha llamado el título. Claro, es que arda esta casa con nosotros dentro, pues es llamativo, es llamativo. A ver, en verdad en esta obra, vamos a ver, esta obra es impredecible y sensual, sobre todo sensual. Y ¿cómo te sientes más cómodo? Cuando escribes una novela con escenas sensuales y sexuales, cuando interpretas o cuando escribes una escena más seria de, por ejemplo, de un personaje más serio. ¿Cómo te sientes más cómodo? No me siento cómodo en ninguna. Escenas cabrosas muchas veces que tienes que... A mí es que eso me encanta. A mí es que las escenas cabrosas me encantan. A mí, o sea, yo creo que la exigencia siempre es la misma y la autoexigencia es alta. Hay escenas de acción, de lucha, de lucha cuerpo a cuerpo entre varios personajes a cuchillo, que también requieren mucho, ¿no? El tema de lo sexual, pues es verdad que estamos menos entrenados como lectores. Yo he recibido apuntes, digámoslo así, apuntes de la novela de: oh, hay mucho sexo en la novela, está muy presente el sexo. Digo, yo creo que tiene su medida. Me ha llamado la atención que el sexo esté presente en la novela, pero no la violencia. O sea, hay pasajes en los que yo describo muy detalladamente y minuciosamente cómo un hombre se ahoga en su propia sangre porque le han apuñalado los pulmones. Y eso llama menos la atención que el que un personaje se esté masturbando. Entonces, o que dos personas que se desean y con todo el consentimiento del mundo hagan el amor, ¿no? Entonces, eso también es una pregunta de como sociedad que nos pasa, ¿no? Un poco, sí. Que esta intimidad, cómo es la intimidad de la pasión y cómo es la intimidad de la muerte, ¿no? Cómo la llevamos a cabo. Yo, ya te digo, a nivel de comodidad, en las dos tengo mucha exigencia. Tanto cuando hablo de amor, como cuando hablo de muerte, como cuando hablo de pasión. Creo que si quiero llegar y quiero transmitir, me tengo que implicar muchísimo. Claro. Y ¿cómo una persona, imagino que tú desde pequeñito has dicho que has escrito, que escribías poesía, que comenzaste con la poesía? Yo creo que todos comenzamos con la poesía, a todos los escritores. Es lo que más cómodo nos vemos, pero luego vemos que para mí son los géneros más difíciles, y al que tengo mucho respeto. O sea, yo, un poeta, yo me quito el sombrero ante él, porque es que sé lo difícil que es. Por eso lo dejé, porque no me veo a la altura de escribir un poema. Pero tú escribiste, o sea, comenzaste a escribir poemas, a escribir poesía, luego ya después te entró el gusanillo de la interpretación, imagino, ¿no? Y te preparaste para actor, para la interpretación, ¿no? Sí. Vale, y luego después, ¿cómo retrocedes a tu niñez, a tu adolescencia y dices, voy a ver, te pasa a lo mejor lo mismo que a mí, voy a ver si soy capaz de escribir una novela o voy a escribir una novela a ver qué sucede o voy a indagar o voy a
¿Qué hiciste? ¿Cómo llegó ese momento? Pues sí, tienes razón de que fue así como me sucedió. Ana, el tema está que yo andaba negando el artista que llevo dentro, ¿no? Yo venía escribiendo canciones y poemas y algunos relatos cortos desde la adolescencia, pero era algo que yo hacía como en mi intimidad, como para mí, Claro, sí, como un ejercicio, como el que escribe un cuaderno de bitácora, sí, un diario, ¿no? De un lugar donde expresarme, donde encontrarme, donde sí, manifestar y plasmar mis propias vivencias y emociones. La vida me lleva por otros derroteros, me dedico a otro tipo de trabajos más convencionales, ordinarios, y, y llega un momento en la vida en el que conecto con la interpretación, porque al final, pues las inquietudes, cuando uno echa la vista atrás, se da cuenta de que estuvieron siempre ahí, pero luego socialmente y por mi forma de ser, como que me estuve negando toda esa vertiente artística a mí mismo, ¿no? Como de hacerla activa. Era algo como más observador o más a modo de hobby que nunca pensé en profesionalizarme en ello, ¿no? Llega un momento que luego las cosas sucedieron. Me gustaría contar que un día desperté y dije, no, voy a apostar por esto, lo he visto, o voy a ver si soy no capaz. es tan fácil, ¿no? Y dejar una vida aparte y dedicarme a la otra. No, a mí fue un periodo que fue avanzando paulatinamente, fue un proceso que de poco a poco, ¿no? Claro, Empecé con unas clases de interpretación igual a modo de hobby por llenar un espacio de tiempo y por cubrir una energía y pues vas haciendo un pequeño rodaje, luego otro, luego de repente te llama un repre, luego te cogen para una peli y cuando ya llevas varios proyectos estás allí y dices, oye, pues soy a lo mejor actor, me debo tomar esto más en serio, ¿no? Y sí, una vez que conecté con esa parte artística en mí y vi que podía hacer un camino siendo actor, dije yo, bueno, ¿y por qué no siendo escritor? Entonces empecé a recuperar al Mario escritor y empecé a escribir más textos, a estar más latente con la escritura en casa y así surgió también pues esta vieja idea que tenía de juventud de escribir una novela y que la había empezado muchas veces y nunca la había terminado y que al final le di rienda suelta con Perros con Placa. pues enhorabuena porque lo haces muy bien, así que es una pena que se quedara en la adolescencia el Mario escritor. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar a la gente que nos sigue en el canal Libros y Cámara? ¿Alguna anécdota que te haya sucedido en algún rodaje? Algo divertido. ¿Nos puedes contar algo divertido? Ay. O no tan divertido, algo que te pasara que hayas recordado y que recuerdes al día de hoy. Mira, recuerdo con alegría muchas veces hay procesos y hay formas de ser de los actores y también de los sets de rodaje, de la energía que se genera allí y demás, ¿no? Y sin perder la profesionalidad, como algunas veces rodando cosas muy dramáticas o muy serias o con una tensión muy potente, entre toma y toma, conectas con algún otro actor que tiene una forma de sentirlo parecido a ti Sí. y sin abandonar la concentración te permites jugar con bromas y riéndote, como para destensionar y volver con fuerza, ¿no? Que no siempre sucede, hay veces que se necesita estar como inmerso en la energía todo el rato. Entonces recuerdo si, por ejemplo, la primera temporada de La Casa de Papel, recuerdo rodar estas escenas de máxima tensión en la carpa policial, que estábamos ahí muy serios, muy tensos, muy a voces, muy tal, y a lo mejor cuando cambiábamos de campo, de cámaras o cambiábamos de escena y tal, nos lo pasábamos fenomenal, estábamos cantando, estábamos riendo, estábamos haciendo bromas. Y esto, digo yo, ¿cómo el contraste, qué notable era, por ejemplo, con lo que luego se veía en cámara, nuestros personajes súper serios, súper enfadados, súper duros, Claro, y luego qué bien nos lo estábamos pasando rodando, ¿no? Que parecía una fiesta aquello. claro. Entonces, esto lo rescato así que para que se pueda entender, ¿no? Igual que está muy de moda que hay actores que viven los proyectos inmersos en el personaje y que no los sueltan y que durante meses se les pide que se les llame por el nombre del personaje y se llevan a casa el personaje.
y como que se ensalza mucho esto, también hay otros momentos en los que hay proyectos que te lo permiten y puedes estar, Respirar, ¿no? sí, Eso es decir, respirar respirar como Mario, y no como el disfrutar personaje. del momento en, durante, o sea, mientras lo haces, ¿no? Disfrutar del proyecto mientras también estás haciendo el camino, ¿no? Sí, sí. Pero no está reñida una cosa con la otra. No No, estoy claro, diciendo que no, algo por sea mejor supuesto. que... O sea, No, no, o sea, no es tiene como por dos qué. maneras de vivirlo. Incluso en mí, yo me he visto muchas veces en las dos. O sea, en proyectos en los que he estado como muy bromas cero y otras veces en las que aquí me puedo dar el permiso, ¿no? Claro, es que el otro día hablando con Urco decía que cuando tenía así personajes más duros, que cuando el último mes así ya del rodaje y de todo eso, como que te metía tanto en el papel que su mujer tenía que decirle, para un poco los pies, Claro, ¿no? que relájate un poco, que eres Urco, no eres tal. ¿A ti te Ya. pasa lo mismo? No, no es mi caso. No es No, tu caso. eso es verdad que sí, yo lo vivo mucho los personajes. Y bueno, ya has visto cómo escribo. Esto te digo que se retroalimenta. Yo escribo y soy minucioso y voy a mucha introspección de los personajes. No es tan Sí, importante lo que hacen, que también, sino qué les lleva a hacerlo, cómo se sienten exactamente. mientras lo hacen y cómo Sí. les cambia al haberlo hecho. Porque yo todo esto también lo traslado a mi actor. O sea, yo mis personajes me involucro muchísimo y los vivo, pero, pero me doy la orden de saber disociar entre el personaje y la persona. Mm. Hay veces que te toca rodar algo que te deja movido y sí es verdad que te puedes ir a casa y te vas un poquito con ese regusto, pero no habitando el personaje. Ya. Y si, sé que te pongo en un aprieto, sé que te pongo en un aprieto, pero si tuvieras que quedarte con unas profesiones, ¿por cuál apostarías? No, no me hagas esto. No, Te he dicho que te ponía en un aprieto. Sé que es difícil, pero si tuvieras que elegir, te dijeran, es que esto o esto. no, Ana, no vale, no vale, no vale. Además, es que te lo he comentado antes, es que no, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es que porque hay que Sí. elegir, es que las No, no hay dos que tienen... elegir, no hay que elegir, no, es una pregunta, no hay que elegir, no tienes por qué elegir porque al fin y al Claro, cabo eres escritor y eres actor porque haces las dos cosas muy bien y te gustan las dos cosas y no estás reñido una evidente, cosa con la otra. evidente que me gustan, o sea, a mí la interpretación me da el permiso de vivir otras vidas y eso me enriquece Sí, muchísimo y es súper interesante. Se me conoce mucho, como hemos estado hablando, por La Casa de Papel y he interpretado a sí, un jefe de los GEOs en un momento de máxima exponencia, ¿no? Como es un vale, atraco sí. con rehenes. Pero luego también he interpretado a Marco Antonio en latín, ¿sabes? O sea, he Tela, interpretado a Juan de la Cosa como sí, personajes históricos. Pero el viernes se estrena un proyecto en Netflix que se llama Olimpo y soy entrenador de rugby en ese proyecto. En otros proyectos he hecho de padre. Yo en mi vida personal no tengo hijos y sin embargo he interpretado ya a un padre varias veces y tal. Entonces, la interpretación me hace poder vivir y conectar con otras vidas que están en algunos aspectos muy lejanas a la mía. Entonces eso me enriquece y me hace disfrutar mucho. pero y como escritor también, ¿no? Y como Porque escritor, no solamente lo vives, sino que lo creas tú. O sea, eso, encima son a tu exactamente, antojo, es a tu gusto, para lo sí, bueno y para lo malo. Entonces, lo que pasa que, claro, al final tú sabes que la vida del escritor es una vida de soledad, es una totalmente vida de acuerdo. de Sí, muchas horas de soledad, sí. incluso estando rodeado de gente. Estás en... No, No no, me no, refiero al acto de sentarte en el ordenador y no, no, escribir. Si eso es lo que menos tiempo nos lleva, el sentarte y darle al teclado pero hasta que llegamos ahí, hasta que vertimos todo lo que, ostras, hay mucha soledad y sin embargo en el mundo de la interpretación te permite no solamente disfrutar de tu trabajo y de encarnarlo, sino también el de los compañeros. Pero los compañeros ya no solamente los que están delante de la cámara. Yo he tenido, me gusta decirlo, bailes con directores de fotografía o con cámaras con operadores de cámara que hemos hecho una coreografía para rodar una secuencia
para llegar a las marcas, a los puntos, los giros, las frases, las luces, y escenas de acción y escenas de planos secuencia. Y ostras, es un trabajo también que es en equipo, ¿no? Que no es tan solitario. Claro. Y también es precioso y Sí, muy disfrutón. claro, Entonces, claro. no quiero renunciar a ninguno. No tienes por qué renunciar, vamos No a ver. quiero. No tienes, ni tienes por qué hacerlo, vamos, se perdería, en cualquiera de los casos, perderíamos o un actor o un autor. Entonces, no queremos perder ni actor ni autor, que te queremos completo, tal como eres, ¿no? Vale. Completo. Vale. Era una pregunta. Otra cosa, los autores, al menos yo creo que, o sea, a mí me sucede, imagino que a todos les sucede por igual, somos muy observadores. Nos gusta observar, escuchar, al menos a mí, si no es tú, si no es tu caso, Sí, es el caso. creo que sí, que sea tu caso. ¿Te ha surgido alguna vez, yo sé, algún personaje de algo que has escuchado, algo que has visto, algo, una conversación que ha llegado a ti en un momento dado sin querer tú escuchar, pero en autobús, por ejemplo, en el metro? ¿Te ha surgido así, Por no sé, supuesto. una idea, Supuesto. un capítulo o una frase, no sé? Sí, No, ¿verdad? no si me ha surgido algo, me surge todo. Me surge todo. Al final tenemos que estar receptivos, tenemos que estar con las antenas abiertas Sí. y no hay más que mirar la vida. Hay una cosa que me gusta menos, que es cuando se tira del imaginario colectivo Ay, y, y se responde como a pautas y a parámetros que están implícitos en cierto tipo de novelas o en cierto tipo de personajes y que al final nos llevan a un territorio común en el que las cosas se parecen, ¿no? Entonces no hay más que salir y estar atento y cualquier conversación. Es muy típico, tópico en mis relaciones con mis amigos o que de repente tengamos una conversación sobre cualquier cosa y yo diga, discúlpame, ¿puedo apuntar esto? me lo apunto, no sé. Esto que acabas de decir, quiero apuntarlo. Y a veces es algo que literalmente aparece en la novela o a veces es simplemente la simiente de una idea que voy Exacto. madurando o es un concepto o es un... A lo mejor escribo de lo contrario a esa nota, cómo sería el otro punto de vista de esta... Pero sí, claro, y soy de los que cuando voy en transporte público procuro no estar mirando al móvil y estar mirando alrededor, porque tanto en las fisonomías, en los andares, en las maneras de comunicarse, en los estilos, en la belleza del ser humano, ¿no? Con todo su rango de rasgos ¿Eres de los que te vas a la cama con tus personajes en la cabeza y los vas? Porque a mí me sucede eso, ¿eh? y como con ellos, y me voy a hacer deporte con que ellos. sí? Y un día me voy con uno, otro día me voy con otro, Que sí, otro que día sí. estamos 6 sentados a la mesa y resulta que estoy solo en casa. O sea, todo esto sin el punto de la locura más allá de lo necesario, ¿eh? No llego a hablar con ellos de viva voz, No, del estilo. faltaría más, solamente nos faltaba ya nada Pero más sí, para volvernos locos. claro, es habitar esa piel, ¿no? Habitar esa piel, igual que me pasa con los personajes que interpreto, con los que escribo. Tengo que habitar esa piel. Vale, otra. Ya es que, claro, las preguntas me las respondes, entonces viene otra pregunta. ¿Tú interpretarías a alguno de tus protagonistas y a cuál? Por ejemplo, de que arda esta casa con nosotros dentro. De que ¿Con ahora esta casa con cuál? nosotros dentro, creo que por una cuestión de perfil físico, que esto es inapelable, o sea, el perfil es el que es. O sea, de Bianca no puedo dar. No, de Bianca no. No puedo dar porque no soy mujer. Ah, no, claro, tiene que ser Alex, Carlos. Y de Ethan tampoco porque no soy un hombre negro. Entonces, hay rangos de edad, hay rangos de personalidad, hay rangos de fisionomía. Yo nunca pensé en esto mientras lo escribía. Y es cierto, palabra, nunca pensé en esto. Pero como es verdad que la pregunta ha surgido más veces, dándole vueltas, digo, creo que interpretaría a Conde. Sí. Creo que interpretaría a Conde. Sí, por una cuestión de edad, de experiencia vital y de que creo que podría llegar a hacer un buen Conde, ¿no? Con mi inglés, con mi castellano, porque Conde es un hombre que se maneja en los dos idiomas, con mi inglés, con mi castellano, con mi experiencia como actor y como persona, creo que podría
Bueno, pues ahí lo Me dejamos. postularía para el casting de Conde, pero de ahí a hacerlo ya Bueno. palabras mayores que... Película y libro que has leído y que has visto recientemente. Película que he visto muy recientemente, Sirat, que está ahora muy ¿Cuál, de perdón? moda. Sirat está de moda y en boca de todos porque ganó el premio del jurado en Cannes y porque está generando un fenómeno alrededor de la novela, ¿no? O sea, de la novela, de la película, y está su director, Oliver Laxe, está en todos los lados porque la película lo merece. Soy de esos feligreses a partir de ahora de esa película que salió del cine impresionadísimo y que me dejó, bueno, y me sigue dejando, me dejó días de reflexión, de Sí, análisis. esas son las buenas. Fue como una experiencia, más allá de salir del cine como habiendo sentido una experiencia, más que habiendo visto una película, y eso quiere decir que la película era muy buena. Para mi gusto, criterio y opinión, ¿eh? Sí, claro, esto para A ver si gustos, lo va a los ver algún colores. oyente, no le va a gustar y se va a Los enfadar gustos, los conmigo, que esto está colores. O muy de sea, moda. esto, cada uno A mí, desde su Siddharth punto de es la vista. película que últimamente me ha marcado mucho, ¿Y libro? me gustó mucho. Y libro, te diré, lo que pasa que a día de hoy no lo puedo decir todavía. Estoy inmerso en un proyecto No, no, audiovisual. no, no. Libro que hayas leído. Sí. Ah, vale, A vale. esto voy, Entonces me a esto adelanté. voy. Perdona que Estoy te... inmerso en un proyecto audiovisual que está Vale. basado en una novela. Ah, vale. Entonces, es una novela que yo no había leído y que es un género que no leo habitualmente. Y bueno, muy pocas veces creo que he leído algo así, como es la novela de género como romántica adolescente y de Uf, qué difícil y, es eso, ¿eh? Sí, y sin embargo, o sea, creo que no soy su público objetivo, por edad lo primero y bueno, por una cuestión temática de momentos vitales, pero, ostras, lo he disfrutado muchísimo. ¿Sí? Sí, lo he disfrutado muchísimo. Bueno, pues Ha habido una parte de mí, ha habido como si me hubiera quitado todos los prejuicios del Mario adulto, me hubiera rescatado al Mario adolescente para tratar con esos ojos, leer esa novela y y he descubierto, pues, que tiene una autoría muy importante, que no es nada fácil escribir una novela adolescente no es nada fácil, no es nada fácil. y escribirla tan bien No es nada fácil. y, y que al final te das cuenta de que la vida es lo mismo para jóvenes y adultos, lo que cambia es un poco la vitalidad y el prisma con el que lo vemos y La miramos. intensidad con la que se Esos sienten las momentos, sí, cosas. claro, eso La es. intensidad, porque no se siente igual a los 15, a los 20 que a los tantos. Digamos, Claro, un poco por no es ahí. lo mismo cuando te rompen el corazón por primera vez que cuando ya se te ha roto 5 veces, ¿no? Entonces, Claro, claro. uno gestiona o debería de gestionar de otra manera, ¿no? ¿Y escribirías alguna novela romántica? Romántica. Bueno, es que yo ya escribo novela romántica. Lo que pasa que va mezclada con Bueno, pero románticos. thriller, erótica. Vale, Es no. que lo de Romántica. separar, o sea, no, No, segregar ¿verdad? por géneros no va conmigo. Claro. Segregar por géneros literarios no va conmigo. Yo creo que la vida es un todo. Entonces, por eso hablo de amor, por eso hablo de pasión y por eso hablo de muerte, violencia, sicarios, Pero es una amalgama de todo, organizaciones, no es porque novela forma romántica parte en de un sí. todo. Es que en mis novelas, cuando son thriller y hay asesinos y policías y tal, igual, es que estas personas también aman y desean. Hombre, claro, Entonces, claro. entonces yo tengo que hablar de todo esto. Sí, Yo claro, tengo que hablar de todo esto. es necesario para formar una historia, una buena historia. Y segregar solamente una de las partes, hablar solamente de la parte negra, o sea, hablar solamente de la parte sexual, o de la parte romántica, creo que mi novela o mi voz estaría coja. Creo que no sé, estaría Ay, qué cosa más incompleta. bonita, has dicho. Estaría incompleta, sí, mi voz Ay, Dios. estaría incompleta segregando solo una de las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, y por último, último proyecto, o sea, proyectos que tienes a la vista, tanto cinematográficos como literarios, hasta donde hablo, de lo que puedas hablar. Claro, esto suena De lo que puedas hablar. mira, voy a romper una lanza aquí. Es verdad que tengo un proyecto y es verdad que no puedo hablar de él. Lo que pasa es ¿Vale? que esto se ha utilizado muchas veces,
y lo ha utilizado mucha gente para llenarle el vacío de cuando no tienes nada, ¿no? A los actores o sea, parece que si decimos que no tenemos nada a la vista estamos fracasando nosotros, cuando no dependemos tanto de nosotros para trabajar. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? De trabajar cuando uno quiere. Solamente muy pocos elegidos elegidos que se lo han ganado a pulso, con su talento y con su carisma, ¿no? Sí. Pueden elegir cuándo trabajan y cuándo no. No estoy en esa terna, ¿no? A mí sigo dependiendo de terceros para que me contraten, me ofrezcan, me llamen, ¿no? Yeah. Y ahora, bueno, ahora sí se da el caso de que sí estoy en un proyecto audiovisual. Lo que pasa es que no ha salido todavía la nota de prensa, que no creo que tarde mucho en salir, en la que se comunica oficialmente cuál es el elenco, cuál es el proyecto y cuál es todo. Sí. Pues no lo puedo decir, pero que está fácil porque estamos hablando hoy y a lo mejor la semana que viene sí lo puedo contar. Bueno, pues ya cuando salga ese proyecto, se dé todo eso, te entrevisto de nuevo, con tu permiso y si quieres, yo encantada. Y eso a nivel audiovisual, a nivel literario, como te he dicho, acabo de terminar una novela. La he terminado, o sea, estamos en junio, la terminé a finales de mayo. Vale, solo una pista pequeñita. Género negro, género fusión entre lo romántico y negra, como bien es que arda esta casa con nosotros dentro. Sí, sigo en esa línea. En esa línea, ¿verdad? Yo me gusta decir que la vida es un thriller con importante carga erótica y romántica. Y así lo son mis novelas a día de hoy. Ay, que ha habido ahí un lasus. Y así lo son mis novelas a día de hoy. Y sí, podemos decir que siendo una historia totalmente diferente, con personajes dispares y demás, sí, está en la línea de esta última. Sigo explorando ese universo en el que mis inquietudes van por el amor, la pasión y la muerte, no necesariamente en ese orden. A veces es la muerte, sí, claro, la pasión, el amor. Claro. Bueno, pues encantada de hablar contigo. Me ha gustado mucho entrevistarte, hablar de los personajes, de la novela, de tus proyectos cinematográficos y de todo. Te esperamos de nuevo por aquí. Aquí tienes tu espacio, aquí tienes tu casa, tanto en el espacio Libros y Cámara, como si escribes una novela nueva en Quijote Negro Histórico. Te